El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo, dice la palabra, que es el camino de la salvación de tu alma. Tan sencillo y a la misma vez, a veces lo hacemos tan complicado. Significa entonces que es un proceso de decisión individual. Esto es un asunto entre el ser humano y Dios, entre el pecador y aquel que vino a salvarlo. En esta semana en mi casa entró un lagartijo, ya usted sabe, un lagartijo. Y yo estaba pendiente a ver cómo lo sacaba porque era grande, imagínese. Si me iba por la fuerza, íbamos a formar él y yo, como dicen por ahí, el zaperoco del siglo. Porque, ya usted sabe, él iba a tratar de protegerse y yo quería sacarlo de todas maneras. Así que yo dije, Padre, lo voy a dejar a ver qué hace. Y de este lagartijo aprendí muchas cosas. De algo que le tengo hasta un poco de temor. Si son grandes, porque si son más pequeños, pues no tanto. Pero hay unos grandes que son un poco más desagradables. La cosa es que estuvo por varios días en mi casa. Él perdió su libertad. Estaba en la naturaleza caminando feliz, disfrutando. Un día abrimos la puerta y a él le dio con entrar y quedó atrapado. Así le pasó al ser humano. Tenía toda la libertad del mundo. Lamentablemente, por causa del pecado, perdió esa libertad que tenía allí en el Edén de moverse, de disfrutar la vida, de tener una relación con Dios. Toda esa libertad de alguna manera fue alcanzada. Así que quedó atrapado en un cuerpo de pecado. Dios, en su misericordia, envió a Jesucristo para sacarnos de esa condición y poder tener una vida de paz, de libertad en Cristo. Ese lagartijo, lamentablemente, tomó la decisión equivocada. Cambió la libertad que él tenía de vivir en la naturaleza. Se movía en las hojitas que quería, se movía aquí, se movía para allá tranquilo. Pero por curiosidad o ignorancia muchas veces, cayó en el lugar equivocado. Y ahí estaba buscando de qué manera se pegaba por las puertas, se pegaba por las ventanas, y yo lo observaba. Yo me imagino que así era el Señor, observando al ser humano, en la triste condición que había caído. Tratando de volver a su condición original en sus fuerzas y no podía, se había perdido. Y Dios en su misericordia envió a Jesucristo. Entonces yo un día, en la mañana, vi al lagartijo pegado en el screen de una ventana. Y yo me decía, bendito, está tratando de volver al lugar donde pertenece. Pero si me le acerco, las veces que me acercaba para ayudarlo, él se me escondía. Se iba corriendo, abría patitas y no había manera de cogerlo. Así somos muchas veces nosotros los creyentes, los seres humanos. El pecador, con ese miedo, sentimos que Dios se nos acerca y nos da miedo que venga a regañarnos, que sea para castigarnos, porque lamentablemente en esa condición caímos y aún después de creyente, tal vez te pasa que sigues teniendo miedo a Dios. Y entonces yo decía, Padre, voy a ver cómo me le acerco. No había manera de acercársele porque él siempre salía huyendo. Así que decidí un día cuando estaba más lejito, fui y quité el screen de la ventana y le abrí una puerta a la libertad. Pero ahora yo no lo iba a forzar. No. Sales tú tranquilito, cuando tú quieras. No te voy a forzar, no te voy a
a obligar, es una decisión tuya, lagartijito. Me puse a hablar con él. Así que puse el screen en una escrita en la ventana. Y me fui para mi oficina, observándolo. Mire, yo me imaginaba toda esa escena de Dios con nosotros. Qué lindo es Dios, mire. Yo imagino que Dios es bueno. Caíste en esa condición, ya no hay manera de sacarte de ella, a menos que sea yo quien abra una puerta. Y ahí viene Jesús, yo soy la puerta que te lleva nuevamente al Padre. El que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Entonces, yo me quedé a distancia observando el lagartijito. Ay, hermano, me retó la paciencia. Porque él viendo esa claridad que salía a través de esa ventana, y él tratando ahí de acercarse, pero tenía un miedo, y era tan sigiloso y con ese cuidado de que yo no lo fuera a lastimar. Pero mire, fui yo la que le abrí la ventana, pero me tenía miedo. Me tenía miedo de que yo lo fuera a lastimar cuando yo lo que quería era ayudarlo. Entonces, me quedé ahí. Ay, pasaban los minutos. Y él iba acercándose poquito a poco. Y yo me imagino al Padre igual, observándote, cómo te vas acercando a Él poco a poco. Una palabrita aquí, un mensaje allá. Aparentemente no te interesa, te haces el desentendido, el que esto no es conmigo, pero a la misma vez pendiente. Interesado por esa puerta que se te está abriendo, pero con temor. A rato vi el lagartijito que ya estaba mucho más cerca, pero con un cuidado, con un temor, porque él sabía que yo estaba allí, me veía, pero yo a distancia. Y yo, Dios mío, que el lagartijito vea que la ventana está ahí, hasta que se trepó en el cristal de una de las hojitas de la ventana, en ese cristalito. Yo creía que él se iba a lanzar, como decimos, de cabeza. Aquí está la puerta a la libertad. Olvídate, tanto que yo estaba buscando eso. Llevaba días y días buscando la manera de salir. Para mi sorpresa, ahí sí que se quedó un buen rato más. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué no se tira? Si ya está ahí casi. Está al otro lado. ¿Por qué no te lanzas? Si ya estás casi ahí, pero la duda, el miedo, el dolor, la inseguridad te hace que te quedes ahí todavía pensando, ¿será que Dios me ama? ¿Será verdad que Dios existe? Esto será verdad lo que yo leo en la Biblia, será verdad el mensaje que estoy escuchando. Y ahí estás a punto, estás en la ventana, a punto de lanzarte. Y el enemigo sigue bombardeando con muchas dudas y muchas preguntas para que no lo hagas. ¿Y sabe qué? Es una decisión. Yo veía el lagartijito en la ventana y yo decía, Dios mío, está justamente ahí, tan cerca de volver a ese lugar de paz, a su ambiente natural, porque nuestro ambiente original es estar al lado del Padre. Yo decía, Señor, si se equivoca, va a volver otra vez a la oscuridad. Le esperan los muebles de mi casa, la alfombra de mi casa. Ese no es su hábitat natural. No va a tener paz. Va a seguir buscando de qué manera salir. Cuando está a punto de volver a esa hojita verde, fresca, por el rocío, a comer pajaritos. Y yo decía, Dios mío, ayúdalo. Y yo lo observaba y yo decía, Dios mío, pero a que se acabe de decidir. Y yo tan tentada, yo decía, pero si me le acerco, puede que se asuste y en lugar de seguir hacia adelante, puede que se me esconda y retroceda. Así que me quedé quieta observándolo. Hasta que llegó el momento que se lanzó hacia el camino
a la libertad. Lánzate hoy como ese lagartijito. Venció sus miedos, venció la inseguridad, venció la tentación de no saltar. ¿Qué te aconsejo hoy? Atrévete a creer. Lánzate a una nueva experiencia de vida. Lánzate a los brazos de Jesús. Ya no le creas más al enemigo. Echa a un lado todas tus dudas y date la oportunidad de una nueva experiencia de vida, no importando los días que llevaste en oscuridad, no importando los días que has llevado de pecado ni en la condición en la que hayas caído. Ese lagartijito cayó en el piso y tenía un camino que recorrer largo y pesado para llegar a aquel ventanal. Sin embargo, fue lento su paso, pero llegó. Y tal vez tú estás ahí, has luchado con muchas invitaciones que Dios ha tocado a tu corazón. Te has resistido, has tenido muchos argumentos y aún así Dios sigue tratando con tu vida. Y hoy tal vez estás ahí, en esa hojita de ventana de cristal, pensando, si le das la oportunidad, te das esa oportunidad de cambio en tu vida. Lánzate, da ese salto de fe y te aseguro que no te vas a arrepentir, pues Cristo vino a rescatarte de el camino de tinieblas, de desesperanza en el que andábamos. Haz como este lagartijito. Venció todos los miedos y dijo, ni un día más en este lugar en el cual yo no pertenezco. Cristo vino a acercarnos nuevamente a Dios, a llevarnos a ese estado original de estar cerca del Dios Todopoderoso que nos ama. Vence las dudas, vence cualquier situación que te mantiene lejos de Dios. Yo confío en el nombre de Jesús que tomes la gran decisión. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerda, es una decisión muy personal, muy individual. Que Dios ilumine tu mente y tu corazón y te decidas a dar ese salto de fe.